Bueno, vamos a ver esto que habíamos prometido, que es el sistema de control de constitucionalidad. ¿Para qué sirve ese sistema de control de constitucionalidad? Bueno, para sostener la doctrina de la supremacía. ¿Y cómo nace? En realidad es una construcción que se llama pretoriana. ¿Qué es una construcción pretoriana? Por si algún día lo leen. Bueno, los pretores eran los pretores romanos, tal vez lo hayan estudiado en la historia, y que eran al mismo tiempo legisladores y jueces, es decir, que cuando había algo que no estaba resuelto, esta idea que era que siempre hay que resolver y no se puede dejar de hacerlo sobre pretexto de insuficiencia o oscuridad de las leyes. Hubo un caso también concreto que sucedió en Estados Unidos a comienzo del 1800, 1802 por ahí. Se dio un fallo que es conocido como Marbury versus Madison, en el cual había un expresidente de los Estados Unidos que quería ser, que había sido designado juez, pero para ser designado juez faltaba un paso formal, y entonces era este juez que se presentó, dependía del Departamento de Justicia, y este Departamento de Justicia nunca terminaba de darle los sellos correspondientes, de terminar este trámite administrativo para que este señor fuera finalmente juez, asumiera como juez. El gobierno que viene en su reemplazo no es que se negaba a hacerlo, no lo hacía directamente y con eso ya estaba. Entonces este señor se presenta ante la justicia, en realidad a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, y plantea esta cuestión. ¿De dónde surgía el procedimiento para ser nombrado juez? Surgía de una ley que era como nuestra ley 48, bueno, es mucho de eso, la ley 48, que es la ley de la justicia federal, de la Organización Federal de la Justicia. En Estados Unidos se llamaba Judiciary Act. Bueno, Vidal Campo lo explica muy bien esto también. En más detalle lo explica una señora, una constitucionalista excelente, que se llama Angela. Bueno, ahora me va a venir el apellido. Me acuerdo el nombre y no el apellido. Y que decía lo siguiente: el caso era el siguiente: Judiciary Act se había sancionado por el Congreso y establecía determinadas cuestiones, y decían que era la Corte Suprema la que tenía que definir respecto, en realidad le otorgaba una competencia originaria, que es la que nosotros podemos ver en el artículo 116 de la Constitución. El artículo 116 y 117 habla de las atribuciones que tiene la Corte Suprema. La Constitución de los Estados Unidos también la tiene, y resolver cuestiones entre los estados y el Estado federal, con embajadores, etcétera, etcétera. Y la Judiciary Act le agregaba además una competencia que era la de dirimir en estas cuestiones de la designación de los jueces, ¿no? Entonces, en un razonamiento hace un pronunciamiento la Corte Suprema que a mí me hizo acordar mucho el caso que resolvió la semana pasada con el caso de Cristina Kirchner, que fue en consulta a la Corte. En realidad fue en abstracto, a preguntar si el Senado podía sesionar o no. En realidad, de la misma manera que Cristina la sientan, ¿no? Dice: no, señora, no. La Corte resuelve sobre casos concretos, no hay una controversia, no en abstracto. Por ahí algún periodista les autorizó, dijo que bruta, ¿cómo va a pedir así en abstracto? Y en realidad hubo una movida, sabiendo que le iban a rechazar la acción,
la justicia dijo otras cosas, o la corte dijo otras cosas, como en el caso Marbury Madison. En el caso Marbury Madison, la corte dice, no, mire, en principio sí me corresponde a mí pronunciarme respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas, porque no estaba en la Constitución eso. Entonces esa es la construcción pretoriana. La corte no se lo arroga sola, sino que vienen a ella en una consulta un actor versus a un contra un demandado, demandante contra demandado, donde el demandado dice, usted es el competente y yo reclamo tal cosa. Reclamo que la corte obligue al Departamento de Justicia a que a mí me otorgue la condición de juez. Y entonces hace una jugada, dice, bueno, vienen a mí porque yo debo ser el que resuelve este tema, pero porque se plantea un conflicto en la constitucionalidad. La Judiciary Act termina diciendo, es inconstitucional. ¿Por qué? La Judiciary Act es inconstitucional porque amplía la competencia originaria de la Corte Suprema, cosa que no estaba prevista en la Constitución. Entonces dice, bueno, miren, yo lo que cuido es la Constitución. La Constitución dice que la Corte Suprema, es decir, yo tengo determinadas competencias originarias, y son estas, y no otras. Entonces, ¿qué termina haciendo? Termina haciendo una interpretación de la Constitución. Dice, lo que dio el constituyente solo puede sacarlo o agregar más el constituyente, no el poder constituido. Entonces termina diciendo, ¿qué es lo que termina diciendo? Es, no al pedido de Marbury, porque no le corresponde, no es que no le corresponde, sí le corresponde, él debe ser juez, todas esas cosas que lo nombraron, está todo bárbaro, pero no soy yo quien lo debe resolver, porque el que resuelve que yo debo resolver es una ley que amplía la competencia originaria de la Corte. Por tanto, es inconstitucional la Judiciary Act. Entonces, ¿qué pasa? Frente al Poder Ejecutivo de aquel momento, el Poder Ejecutivo contentísimo de la vida, porque había rechazado la pretensión, pero tuvo que aceptar que era la Corte Suprema de Justicia la que tenía la capacidad de declarar inconstitucional o inconstitucionales las leyes. ¿Está bien? Bueno, a partir de ahí, con ese fallo, nace lo que se llama el control de constitucionalidad. Para nuestro caso es un control de constitucionalidad difuso. Ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué es el control de constitucionalidad? Es un sistema judicial a través del cual se cuida la vigencia y la letra de la Constitución. Y vamos a decir que nosotros, para nuestro país, la Constitución es la intérprete última, la que tiene la última palabra sobre cuestiones constitucionales. Bueno, ¿cómo es el sistema de constitucionalidad? Ustedes lo tienen muy bien explicado en Vidar Campos, muy detallado. Entonces yo voy a hacer una referencia, iba a anotar acá en la pizarrita electrónica que tenemos, pero lo pueden cotejar, digamos, de ahí. Entonces, ¿en qué se compone? Se componen varios elementos. Uno es el órgano, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay órganos políticos y hay órganos jurisdiccionales. Jurisdiccionales. ¿Cuándo es un órgano político? Bueno, cuando está por fuera del sistema judicial. Hay casos, por ejemplo, en Francia. Creo que Vidar Campos lo refiere, son 11 miembros, creo, de ese tribunal. Es un tribunal político, no porque está integrado por políticos, sino porque es un órgano por fuera del Poder Judicial. Está integrado por algunos abogados licenciados en ciencia política, no necesariamente son abogados y no necesariamente relatan sentencias, no es un enfoque, sino que sería una especie de control posterior de legalidad a la salida del Poder Legislativo. A nosotros mucho no nos interesa, a nosotros nos interesa el control jurisdiccional o judicial. Hay alguna pequeña diferencia entre jurisdiccional y judicial, pero
Nosotros vamos a quedar con la idea que es el Poder Judicial el que hace el control de constitucionalidad. Entonces, a su vez, si el poder, vamos a quedarnos con este, el Poder Judicial tiene dos maneras, dos formas distintas. Uno es el sistema concentrado y otro es el sistema difuso. Cuando es concentrado, bueno, es el más sencillo. Concentrado es cuando hay un tribunal que se dedica exclusivamente a pronunciarse respecto de la constitucionalidad de las normas. Donde hay, diría casi en la mayoría de los países. Básicamente en los parlamentaristas, pero tenemos sistema de control de constitucionalidad. Algunos decían que los unitarios, pero no, porque Alemania tiene sistema de control de constitucionalidad, España lo tiene, Italia lo tiene. Hay provincias argentinas que lo tienen en su orden local interno. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene un Tribunal Superior de Justicia a la cual se puede llegar por los dos caminos, por el difuso y por el concentrado. Entonces, ¿a qué se dedica este tribunal? Es un tribunal constitucional. Hay maneras de llegar a ese control y vamos a ver según las vías. ¿Qué es el difuso? El difuso es el sistema que tenemos nosotros y es el sistema que tiene Estados Unidos. Decíamos, acá es donde vamos a llegar a la conclusión que la Corte Suprema es la intérprete última de la Constitución. ¿Qué quiere decir que es última? Bueno, que en realidad todos los jueces ejercen el control de constitucionalidad. En realidad, incluso hasta los propios legisladores, cuando sancionan una constitución, pasan un filtro de control de constitución, no hacen locuras, ¿no? Dicen, esto es constitucional o no. El presidente, cuando emite un decreto, también tiene su secretaría legal y técnica que le analiza si el decreto incumple o transgrede alguna norma constitucional. Siempre se está haciendo una auditoría interna, la sindicatura, siempre se está haciendo un control de constitucionalidad. Pero a nosotros nos interesa es este control una vez que llega al sistema judicial. Es decir, la norma ya es norma, el decreto ya es decreto, y ahí actúa el poder, el control judicial. ¿Difuso qué significa? Que uno tiene que plantear un problema ante un juzgado. ¿Cuál? Cualquiera. Entonces nosotros podemos, a veces veis, sí, nosotros tenemos la organización del Poder Judicial más o menos así, Corte Suprema de Justicia de la Nación, por debajo, vamos a organizar la nacional, ¿no? Por debajo tenemos cámaras. Cámara Civil, Cámara Comercial, Cámara del Trabajo y la Seguridad Social, Cámara Contencioso Administrativo, Cámara Penal. El penal es más complicado, pero bueno, supongamos que penal, porque el penal tiene tribunal, juicio oral, hay instrucción, hay apelación, hay nos obliga a nosotros un tratado internacional a tener doble revisión judicial, por eso hay un tribunal de casación, una corte de casación. Pero bueno, hay cámaras, las cámaras se dividen por salas, y luego hay juzgados de primera instancia. En provincias son tribunales, muchos. ¿Cuánto? Miles. Pues los civiles son más de 100. Contenciosos serán 15, no sé. Penal económico, que es otra parte, son 11. En fin, hay muchos jueces de primera instancia. Entonces, ¿dónde uno plantea un tema? Ustedes y yo, los comunes de los mortales, vamos a un juez de primera instancia. Supónganse ustedes una norma de la facultad que les impide estudiar, la que fuera, una resolución del canon, lo que fuera. Plantean que hay una arbitrariedad,
Lo pueden hacer en el marco de un amparo también, una acción de nulidad. Pero además dicen, mire señor juez, la norma que se sancionó, a mí me genera un problema y afecta un derecho mío y eso es inconstitucional. Entonces, este juez de primera instancia, a ver, supónganse ustedes, no me permiten salir de mi casa, no me permiten ejercer mi comercio por la pandemia, que es una locura. Digo, voy suponiendo que hay ferias, ¿no? Hay juzgado de turno, y digo, esto es inconstitucional. Entonces me puede decir el juez de primera instancia, no, mire, la norma que usted tacha de inconstitucional es perfectamente constitucional. Perfectamente constitucional. Se terminó. Pero me puede ver que hay un juez de al lado, por sorteo. Y el juez de al lado dice, efectivamente, un caso igual al suyo, calcado. Estoy en una galería, de enfrente, le toca a este juez. Y este juez dice, la norma es inconstitucional, usted tiene razón. Porque aniquila el derecho o porque se excede en la capacidad regulatoria, es inconstitucional. Entonces, este dice que sí, este dice que no. Y la pregunta, ¿qué es constitucional o es inconstitucional? Cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que estos dos, al que le dijeron que no, va a apelar. Al que le dijeron que sí, seguramente el representante del Estado va a apelar. Entonces, ¿a dónde va? Viene acá a la Cámara. Y la Cámara va a resolver. En realidad la Cámara tiene salas. Una sala puede ser una cosa, otra sala puede ser otra. Hay una cosa que se llama el plenario de sala, o las acordadas, se juntan todos, es un tema álgido. Y fijan una posición, pero siempre tiene que ser en base al caso concreto. Porque puede ser, mire, para su caso es inconstitucional, para su otro, para usted no. ¿Por qué? Porque usted es dueño del local, usted no es dueño del local. Habrá que ver de qué se trata el tema de que se tache de inconstitucionalidad. Entonces, la Cámara puede decir que sí o puede decir que no. Entonces, supóngase que es una materia, una norma de la cual hay efectos comerciales, hay efectos civiles y contencioso administrativo. Entonces hay una Cámara que va a decir que sí, la otra va a decir que no, ¿no? Termina siendo difuso, sigue siendo difuso hasta que llega a la Corte. Hasta que llega a la Corte. La Corte es un solo tribunal, son 5 jueces. Son 5 jueces y están los 5 en ejercicio. Y se va a pronunciar la Corte. Será el caso. Y la Corte va a decir sí, es perfectamente constitucional. O no, es inconstitucional. ¿Qué genera esta decisión de la Corte? Muchos lo cuestionan, dicen que no es así, que no está escrito, pero así funciona en el mundo. Genera un antecedente que se llama stare decisis, le dicen en latín, ¿no? Que genera estado de cosa juzgada. Sobre esa norma, respecto de esa circunstancia, declara la inconstitucionalidad. ¿Por qué dicen que no es siempre igual? Bueno, porque la Corte resuelve para un caso concreto. No puede ser va a tomar un caso, alguno, el que por supuesto con apelaciones, tal y tal, se pone ante esta decisión de la Cámara, se pone un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema. Si se lo niegan hay un recurso de queja ante la Corte. El tema que llega a la Corte, pueden llegar 2, 3, 1, toma un caso la Corte y se va a pronunciar. ¿Y qué va a hacer? Lo va a hacer con una maestría, ¿no? Va a pronunciarse de una manera. Hay decisiones, una teoría del juego que se llama minimax, pero no importa. Toma una decisión, habla y pone determinadas cuestiones. O sea, hay un holding de la sentencia que va a decir esto es inconstitucional o no, y además va a decir otras cosas, que eso se llama obiter dictum, creo que en otra clase lo dije. El obiter dictum que va a decir, y para estas cosas, y si el caso hubiera sido uno parecido, o de tal circunstancia, el hecho que la naturaleza jurídica es. Entonces la Corte va a expresarse, como fue, me decían, con Sofovich, como fue con Lantiri, va a expresarse, quiere decir algo respecto del bloque de constitucionalidad, y eso genera un antecedente.
¿Para qué sirve ese antecedente? Es jurisprudencia de la Corte. Cuando yo vengo al día siguiente o a la semana y pongo una nulidad, un amparo, lo que fuera, en el cual reclamo, ojo con esto y la vinculación con el amparo, que podemos saber, hacemos un pie de página y la guardamos para cuando veamos amparo. El amparo dice, para el caso el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma. Vamos a ver por qué. Bueno, en fin. Si yo quiero poner, después que se pronunció la Corte, una nueva cuestión, o surge una cuestión muy parecida, la Corte, ¿qué va a decir el juez de primera instancia? Decir, no, mire, sobre esto la Corte ya habló, yo lo tengo que rechazar, porque lo que dijo la Corte genera Estado y para mí es obligatorio. ¿Y por qué es así? Bueno, esto para generar una situación de eficiencia, de eficacia jurídica, no de eficiencia. Porque para eliminar la incertidumbre, si en cada juzgado voy a presentar algo, a veces lo puedo hacer diciendo, bueno, mire, la otra vez que la Corte cuando se pronunció la última vez, lo hizo en otra circunstancia. Esto es otra cosa. Tengo que notar cuál es el diferencial. Y si el juez dice, no, es parecido, la Corte ya opinó, la Corte ya habló. Y esto, vinculado a un posible trabajo práctico que venga ahora, es la Corte hace poco se pronunció en el caso de Cristina Kirchner, ¿no? No tomó este camino, vamos a ver qué es lo que hizo la abogada de Cristina Kirchner. La Corte se pronunció. Y la Corte, como en el caso de Medellín con Marbury Madison, le dijo, no, señora, no. Esta no es la vía, le dijo. Esta no es la vía. Hay un rechazo al procedimiento. Ay, porque no estudió con nosotros en la tablita. La abogada de la señora Kirchner sí que lo estudió, lo sabía, lo tenía clarísimo. Y sabía que le iban a rechazar la acción en tanto formalidad, la cuestión procesal. Señora. Pero ¿qué termina haciendo la Corte? La Corte termina sosteniendo, ¿no?, el holding de la sentencia. Por ejemplo, esto es inconstitucional, en el caso de usted me lo dice, por tal cosa. Pero además podría suceder que un caso similar dijera el origen, la naturaleza jurídica del instituto es tal. Entonces la Corte no obiter dictum termina diciendo cosas. ¿Qué es lo que pasó en el caso de Cristina Kirchner? Le terminó diciendo, no es procedente lo que usted está pidiendo porque no existe la acción esa que usted me pide en el derecho argentino. Porque nosotros tenemos este sistema difuso. Usted tiene que ir por abajo. No puede venir directamente a la Corte. ¿Y por qué no fue por abajo? Iba a tardar meses. Y lo iba a resolver enseguida. Y en realidad no había caso concreto. Pues vamos a ver. Entonces dijo, no, de ninguna manera. Además, usted tiene todas las competencias porque el Senado es dueño de sus propios reglamentos y puede decir, lo cual le dijo, mire, vaya, la que manda en el Senado es usted, y no es necesario que venga acá. Además de que es improcedente procesalmente, no hace falta. Usted tiene que resolver. ¿Para qué viene acá? Y lo dijo la Corte, dijo, manda usted. Entonces, ¿hubo ingenuidad o hubo una sutileza, una estrategia, a mi modo de ver, muy sagaz, para que la Corte termine diciendo, no es la acción, como el caso Marbury Madison, dijo, no mide la judicialidad, usted tiene razón, pero la judicialidad no me puede ampliar a mí las competencias, entonces dice dos cosas. Dice, la acción no va, pero yo soy el encargado de control de constitucionalidad. En este caso dice, la acción no va, pero la jefa es usted. Usted diga lo que tiene que hacer el Senado. Es privativo el Senado, no es la Corte. Ni de esta manera, ni de ninguna otra. Entonces, ¿qué es lo que generó la Corte? Generó el stare decisis, generó el antecedente. Entonces, si ahora supuestamente sale el impuesto contra los millonarios, o para grabar fortuna a favor del resto, digamos, y viene un señor millonario, mi papá, por ejemplo, o yo, somos millonarios, vamos y decimos, señor juez, tenemos que ir a primera instancia. Es una barbaridad lo que hace este señor, el Senado, qué sé yo, porque además sancionó una ley
de manera virtual, eso no existe. Porque dice la Constitución que se reúne en el quórum, tal, y que hay un reglamento del Senado, y el reglamento del Senado no permite la cuestión virtual, y para reformar el reglamento se tienen que reunir y votar. Bueno, ¿qué es lo que logró la señora? Decir, bueno, no hace falta ni reunirse, qué sé yo, es virtual y es virtual. Entonces, ¿qué va a decir el juez de primera instancia? Me va a decir, no, mire, sobre eso la Corte ya habló, ya dijo que los procedimientos adentro del Senado lo resuelve el mismo Senado. Entonces ya no hay discusión. No hay discusión. ¿Por qué? Porque lo dijo la Corte. Entonces no hace falta que otra vez la primera instancia se pronuncie, que se pronuncie la Cámara, que el procurador, nada, ya está. Entonces, ¿es un atajo? ¿Es una solución que encontraron? Puede ser. Porque yo el derecho no lo uso, yo puedo usar del derecho del revés. ¿No es cierto? Era una declaración de certeza lo que buscaba. En realidad le dijeron, no vale la declaración de certeza, pero tuvieron la certeza. O sea, si yo busco la certeza y me dan la certeza, me fue bien. Después vemos si te condenan en costas o no. Es otro tema. Bueno, por eso es difuso. Entonces puede ser concentrado o difuso. ¿Cuándo concentrado? Cuando voy directamente a la Corte, ¿no? Y le digo, señores de la Corte, tengo esta cuestión. Acá hay una ley que para mí es inconstitucional. Entonces el acceso puede ser por la vía directa o por la vía indirecta. Lo tiene Vidal Campo, lo explica muy bien eso. ¿Cuándo es la vía directa? Cuando hay una acción declarativa de inconstitucionalidad. Esto es lo que eligió la abogada de la vicepresidenta. Una acción directa. Fue directamente a la Corte y dijo, señores de la Corte, resuelvan esto. Una declaración de certeza se llama. Una acción de certeza, una acción declarativa de certeza. Existen en otros ordenamientos del mundo, en el nuestro no, en el nuestro norteamericano no. Tenemos este sistema, control difuso. Pero eligió este. ¿Y entonces qué elijo la Corte? No, señora, nosotros no tratamos de manera directa. No va, está mal hecho el planteo. Pero además le dijo, de todas maneras, el Senado responde. Y esto, pues, se llevaron esto. El gol que festejaron ante la tribuna fue esto. No que le rechazaron, de cajón que le iban a rechazar la acción declarativa. Porque la acción declarativa, entre otras cosas, ahora lo vamos a ver, es para el caso difuso, en abstracto. Y la Corte en la Argentina resuelve casos. Caso quiere decir que hay controversia, es un caso concreto. Lo dice la ley 48, la Judiciary Act de Argentina. Entonces tenemos la manera de acción directa y la acción por vía indirecta, por la vía indirecta. ¿Cuándo es indirecta? Cuestionando la constitucionalidad. Cuando yo me presento en el medio de un caso y digo, denuncio, que hay una norma que es inconstitucional. Eso se dijo siempre. Y aunque a usted le parezca mentira, 25 años es poco. Gardel decía 20 años no es nada, 25 en el derecho más o menos. Pero la reforma del 94 incorpora el artículo 43, que es la acción de amparo. Y dice, el amparo es una acción expedita y rápida contra todo acto de una autoridad pública o de un particular que de manera actual o inminente lesione, amenace o restrinja un derecho contemplado en la condición, de manera arbitraria, ¿no? Manifiestamente arbitraria, dice, no, de manera arbitraria no, dice manifiestamente arbitraria. Entonces, punto. Dice, para el caso, la Constitución lo dice, artículo 43, para el caso, el juez podrá declarar la norma en la cual se basa el acto arbitrario. Entonces está ratificando algo la Constitución, está diciendo el caso. Es la primera vez que habla del caso. Bueno, en el 116 y 117 nos menciona, pero dice el caso, se tiene que ver caso. Claro, la acción de amparo es el caso. Entonces dice, para el caso, el juez podrá declarar inconstitucionalidad.
No es menor, porque se decía que siempre la declaración de inconstitucionalidad es a pedido de parte y no puede ser de oficio. Tema, fíjense en Vidal Campo. No sé el compendio, pero Vidal Campo en el manual de la Constitución Reformada no tocaba este punto. Es más, él trae el caso Ganadera del Plata, etcétera, etcétera, respecto del principio iura nubit curia, que es, ¿se puede de oficio declarar No, siempre los jueces tienen que pronunciarse a través de la petición de la parte. Si no es una decisión extra petitia, dice. Pero ojo con esto. ¿Por qué? O sea, en el marco de algo que yo estoy pidiendo un amparo. Porque la decisión del decano, supongan ustedes, es arbitraria. Es arbitraria, ¿por qué? Porque no deja que la chica vengamos a la facultad con pelo largo. No sé. Algo, qué sé yo, se le ocurra por ahí, que es arbitrario. Que no va con nada, que es una libertad mía, que no es razonablemente restringida. Entonces, en esa prohibición, yo quiero usar el pelo como quiera, etcétera, y no se me ocurre plantear la inconstitucionalidad. Y el juez dice, ojo, hay una inconstitucionalidad. O ustedes pueden decir, yo quiero en la facultad, quiero tomar la cosa, y además quiero que declaren inconstitucional esa norma. Ahora, la vía es indirecta. Ustedes no se presentan a plantear la inconstitucionalidad. Ustedes vienen a reivindicar su derecho. Yo quiero estudiar, yo quiero que me den esto, yo quiero lo otro, no quiero que me cobren un impuesto, porque viola mi consejo, decreen la nulidad de la ley, no la inconstitucionalidad, pero en el marco de eso, es la acción simple y indirecta. ¿Indirecta qué quiere decir? No pido directamente la inconstitucionalidad, porque eso sirve para un caso difuso. Me presento y digo, quiero que se declare inconstitucional. No, tiene que ser la norma en el marco de un caso concreto. Por eso. Bueno, ¿qué nos quedaría? Indirecta, directo. Bueno, y de eso se desprende, recién dijimos, que tiene que ser para un caso concreto. Vamos a ver. En el sistema concentrado se puede hacer la solicitud, esa directa, y en el caso difuso tiene que haber un caso concreto. Los efectos que tiene la declaración de inconstitucionalidad en función de eso. Tiene efecto para el caso, o sea, interpartes. Interpartes. ¿Qué quiere decir? La declaración de inconstitucionalidad de la norma esa es para mi caso. Es para el caso concreto. Si nace un caso concreto, la Corte eventualmente, o la primera instancia, termina diciendo, sí, mire, en el caso que usted plantea, es inconstitucional. Porque tal vez no están contemplando algo en la norma respecto de un sector, pyme, lo que fuera, y termina siendo inconstitucional, pero para otros no. Entonces, ¿qué va a terminar diciendo la Corte? Si mire, para este caso, porque se trata de una pyme, y entonces un obituario diciendo las pymes son distintas. Está generando Estado. Por lo general, cuando tiene un vicio en la norma, va a decir, mire, para el caso este que plantea es inconstitucional, como lo sería para cualquier otro, pero el caso termina resolviendo. El efecto es para la persona. La norma sigue existiendo. Sí, está reputada inconstitucional. ¿Es aplicable? Y prácticamente no, porque va a ir a la justicia y finalmente no va a ser. Es ineficiente que sea así. Va a permanecer en un momento hasta que el juez diga es inconstitucional, ya lo dijimos 20 veces, es inconstitucional. Y en parte todos cuidamos el sistema de constitución, como dije en su momento. Entonces, para interpartes sobre el caso concreto. Y el otro es erga omnes. Erga omnes. ¿Qué quiere decir? Para todos. Amplio. El efecto amplio. ¿Qué quiere decir el efecto amplio? Bueno, es derogatorio. ¿Cuándo se da uno y otro?
Bueno, el derogatorio se va a dar con el sistema desconcentrado de constitucionalidad. Cuando hay un tribunal, ¿cómo funciona? Creo que una norma es inconstitucional, me presento con una acción declarativa de inconstitucionalidad directa a un tribunal de constitucionalidad. Este tribunal constitucional dice si es constitucional o no. Si dice que es inconstitucional, no va más. La deroga. Para todos los casos. Es como si no existiera. La Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema de acción declarativa de inconstitucionalidad en el 113 de la Constitución de la Ciudad, artículo 113, en el cual dice ¿qué hace? Se hace una acción declarativa de inconstitucionalidad, la toma el Tribunal Superior, le da la oportunidad a la legislatura que la revise, le da 30 días, ella misma la puede derogar a través de otra ley, y si no, después pasa a resolver. El Tribunal Superior la puede declarar inconstitucional, la norma. En la Ciudad de Buenos Aires usted puede ir por el caso concreto. Acá está el Tribunal Superior, están todas las instancias intermedias, yo puedo ir por el caso concreto, sube a la Cámara, sube al Tribunal Superior, o puede ir otro de manera directa. Ahora, ¿qué pasa? Va a declarar inconstitucional la norma, o puede ser para el caso concreto o erga omnes. Inter partes o erga omnes. Bueno, ¿para qué sirve esto? Para cuidar la supremacía de la Constitución, para que no haya leyes infraconstitucionales. Ahora, ustedes vean esto, esta trama, este mamarracho. En una provincia se puede generar una ley provincial que sea inconstitucional, porque tenga algún contenido civil y digan, alguien se presenta y dice, no, mire, por ejemplo, vinculado a los alquileres, y se presenta alguien y diga, no, mire, es una cuestión de la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 12, es una competencia federal. Entonces se presenta en la misma justicia provincial y dice, mire, es inconstitucional. Y el juez de primera instancia tiene que mirar por qué, porque choca contra la Constitución Nacional y el derecho sí se subordina en el Estado federal. Entonces, ¿qué sería eso? Esta Constitución, las normas que se dicten en su consecuencia, sería una norma del Congreso de la Nación dictada en consecuencia de la Constitución. Entonces, ¿qué hace? Cuando ve que hay un conflicto federal, en ese momento hace una reserva del caso federal, es una cuestión procesal, pero se hace en el momento oportuno, cuando se conoce la lesión. Va en alzada, llega a la última instancia de la provincia, y cuando le digan que no, va a querer ir a la corte, este ciudadano, y va a presentar un recurso extraordinario para que vaya a la Corte Suprema. Entonces, ¿para qué sirve todo este mecanismo? Para cuidar la supremacía de la Constitución. Que no haya ninguna norma que contraríe a la Constitución Nacional, a los 12 tratados internacionales sobre derechos humanos y demás leyes, tratados internacionales y leyes que se han dictado en consecuencia de la Constitución Nacional. Así que, queridos alumnos, este es el sistema de control de constitucionalidad. Y decirles lo siguiente, se lo voy a grabar en una parte. Yo les mandé, ahora se los comento, les mandé un mail una nota del secretario académico Pablo Rota.